abran sus Biblias en el capítulo 9 de la primera carta de Corintios. Voy a esperar a que la encuentren. Primera de Corintios 9. Y a pesar de que voy a predicar únicamente del versículo 19 al 23, quiero, por cuestiones de contexto, predicar desde el versículo 16. Primera de Corintios 9, del versículo 16 en delante. ¿Listos? Si la palabra del Señor así dice: porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar a la mayor cantidad de número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos, y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante tu preciosa palabra y venimos a suplicarte, venimos a rogarte, Padre, que por tu Espíritu Santo continúes abriendo nuestros oídos, ablandando nuestro corazón y preparándolo, Señor, para recibir esta palabra que habrá de ser implantada, la cual te suplicamos que por tu Espíritu Santo des el fruto de vida eterna y muchos sean afectados. Yo te pido ayuda, Señor. Yo reconozco mi debilidad, mi necesidad, aún mi torpeza, mi Dios, para que tu Espíritu Santo me ayude a glorificar a Cristo en lo que voy a predicar. Y por mis hermanos, yo los bendigo y te pido por ellos. Y de antemano te damos gracias por tu poderosa palabra y tu poder que nos bendice, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Esta parte de la Escritura es una parte que tiene un tremendo significado para mí. Todo lo que tiene que ver con evangelismo para mí es sumamente importante, porque si no hubiera sido porque alguien un día se atrevió a predicarme el Evangelio, yo no estaría aquí. Tal vez he pensado que a lo mejor estaría muerto o en la cárcel, y si eres en Juárez, a lo mejor desaparecido con tantas cosas tan tremendas. Digo, yo sé que no nomás en Juárez, en todas partes pasa, pero alguien un día me habló de Cristo. Y aquí lo que estamos empezando a ver del apóstol Pablo es que está él respondiéndole a los corintios, quienes después de que él fundó esta iglesia y que pasó 18 meses con ellos enseñándoles la palabra de Dios, luego a la hora de que esta iglesia le quiso pagar, le quisieron dar un salario, el apóstol Pablo dijo: no lo voy a recibir. Y esa situación a los corintios los llevó a pensar: si este hombre no quiere que le paguemos, lo que pasa es que este hombre no es un apóstol. Este hombre no es como los demás apóstoles. ¿Por qué? Porque los otros apóstoles recibían el pago que les corresponde, porque la palabra de Dios dice que el Señor dijo claramente que el que predique el Evangelio viva del Evangelio. Esto está establecido por Dios, no es una cosa que hayan inventado las iglesias evangélicas. Desafortunadamente se ha abusado de todo esto, pero aquí el apóstol empieza a contestarles, les empieza a contestar diciéndoles por qué no quiere él recibir dinero de la iglesia. ¿Cuál es la razón por la cual el apóstol está tan renuente a esto? Y lo primero que el apóstol quiere que sepan es que él no escogió esto. O sea, el Espíritu Santo, a la hora de que los salva, el Señor Jesucristo, a la hora que los salva, sabe él que ha sido enviado a predicar el Evangelio.
Por eso dice, ay de mí si yo no lo predico, pues me ha sido impuesta una necesidad. O sea, yo tengo la obligación. Y el apóstol les dice, y lo hago porque Dios me lo pidió. Ahora, si no lo hiciera, dice, ay de mí. Cuando en la Biblia nosotros vemos palabras como ay de aquel, ay de aquellos, estamos hablando de una palabra de juicio. Hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Es una palabra de juicio. Dice el apóstol, ay de mí. Si yo tengo esta obligación dada por Dios, pero aunque la tengo, la hago con todo el corazón. La hago con mucho gusto porque Él, como iremos a ver, amaba el Evangelio de una manera muy particular. Y en esta parte, a la hora que el apóstol continúa contestando las preguntas que le habían hecho, les dice esto, dice, porque aunque yo soy libre de todos, les había dicho, yo no estoy sujeto a las leyes del judaísmo, yo soy un hombre libre. Dios me sacó de ese sistema de ceremonias y de reglas y me ha hecho un hombre libre. Yo ya no tengo que vivir bajo ese régimen de reglas. Ahora mi ley es el Señor Jesucristo. Yo vivo ahora siendo guiado por la ley de Dios en mi corazón, que es nada más y nada menos que la ley del amor. Y empieza diciéndoles, porque aunque soy libre de todos. ¿Por qué les dice que Él era libre de todos? Bueno, a la hora de que Él no quiso que le pagaran, les va a decir que no tiene ninguna obligación con nadie. No tiene obligación de que la iglesia le dijera, tú tienes que hacer esto tales días, a tales horas, durante este tiempo, para esto y para esto. O sea, el Espíritu Santo lo había llamado que fuera un predicador, que evangelizara. De hecho, este fue el hombre que alcanzó al mundo entero de aquellos entonces. No había nada ni nadie que lo restringiera. Y él, buscando la manera de no estar sujeto a ningún tipo de expectativas de nadie, se dio con todo su corazón a buscar la manera de serle fiel a su Salvador. Y él, a pesar de que no tenía responsabilidad con ninguna persona, dice algo muy tremendo. Dice, porque aunque soy libre de todos, dice, de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. O sea, qué admirable de este hombre, de buscar la manera de vivir para Cristo, de servir a Cristo sin tener quien le pusiera restricciones, pero a la misma vez él, por haber aprendido del Señor Jesucristo, aprendió que Él se hizo obediente hasta la muerte. Él se humilló y vino a servir a toda la gente por amor, para ganarlos con el Evangelio. Este hombre sabía que tenía que imitar a su Salvador. Y en gran parte esa es una de las cosas que nosotros habremos de buscar cómo vivir, siendo imitadores de Dios, siendo imitadores de estos hombres que nos han dejado un caminito fácil de imitar. Este hombre, les decía yo cuando prediqué esta parte hace tiempo en la iglesia, este es un hombre como para que le demos un aplauso y digamos, ¿qué decisiones tan particulares tomó este individuo para que no únicamente pudiera él estar sin ningún tipo de restricción, pero a la misma vez él buscara cómo se sometía y tratara a todos como superiores a él mismo, con un propósito de ganarlos para el Evangelio? A veces hemos pensado, ¿cómo puede ser que un hombre tan religioso, un hombre tan sabio, un hombre tan aferrado a sus tradiciones pudiera cambiar de la manera que cambió? Sino, ¿qué pasó con este hombre? ¿Por qué el cambio tan drástico? Bueno, sabemos que en el camino a Damasco el Señor se aparece y habla con él y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La historia la sabemos, pero Pablo eventualmente nos dice cuál es la razón de que este hombre vivió totalmente vendido. Su vida fue arruinada en el buen sentido para vivirla para la gloria de Dios. ¿Saben cuál es la clave? Que dijo,
porque Él me amó y se entregó por mí. O sea, este hombre conoció el amor del Señor Jesucristo de una manera tan profunda que él sabía que siendo un perseguidor de la iglesia, un blasfemo, decía, Él me amó y se entregó por mí. La respuesta lógica de Pablo era, ¿cómo le voy a hacer ahora para servir a mi Salvador? ¿Cómo le voy a hacer para que este mensaje que yo recibí del Señor Jesucristo lo pueda comunicar a todas las personas? Y este hombre sabemos que era un hombre sumamente inteligente, un hombre muy capaz, conocía el Antiguo Testamento de una manera muy particular y buscó la manera, de una manera sabia, para cómo comunicar el Evangelio a la mayor cantidad de personas. El propósito de mi mensaje es que cuando amamos nosotros este Evangelio de Jesucristo, lo habremos de querer compartir haciendo cualquier cosa para comunicarlo. Ese es mi propósito. Que si nosotros llegamos a amar este hermoso mensaje que transformó nuestras vidas, que entre más lo apreciemos, más sabremos de buscar maneras de comunicarlo de la manera más sabia. ¿Requiere sabiduría? La palabra de Dios dice de una manera muy clara en el capítulo 11 de Proverbios, ahí tienen en sus notas, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. ¿Tú te has puesto a pensar que Dios quiere que tú seas una persona sabia? Bueno, Pablo sabía que esto estaba escrito en la palabra de Dios y por ende tomó decisiones. Le digo a la gente que de muy chico crecí en una casa sin papá, con mal ejemplo, cuando lo veía, etcétera, etcétera. Yo tuve que empezar a tomar decisiones de las que el día de hoy estoy recogiendo fruto. Yo en un momento dado dije, yo no quiero ser como él. Aunque era un hombre de negocios, un empresario, su vida para mí era un mal ejemplo y dije, yo no quiero ser como él. Y este hombre tomó decisiones sabiendo que ya no podía ser como él era antes. Ahora tenía que ser diferente, tenía que ser como su Salvador. Y esta parte nos habla del corazón del apóstol, en donde el Evangelio gobernaba su vida. Este mensaje que nos debemos de recordar de cuando en cuando, sobre todo cuando andamos con situaciones de pecado y dificultad, tenemos que ser recordados por la palabra y por el Espíritu Santo que está en nosotros, de que Él vino a dar su vida por mí en la cruz. Pagó por todos y cada uno de mis pecados, y al derramar su sangre preciosa, lavó mi corazón, lavó mi alma, me transformó de muerte a vida. Ahora este hombre, en un momento dado, a la hora de que dice, me he hecho esclavo. Si yo les digo aquí a ustedes que yo soy esclavo de Jesucristo, tal vez lo puedan manejar de una manera como muy superficial, se pudiera decir, porque yo tomo muchas decisiones. Pero cuando una persona como Pablo dice, yo me he hecho, esa palabra esclavo tiene está dividida en dos partes. En griego es edolusa, yo esclavizo, y ematuón, a mí mismo. O sea, yo voluntariamente me hago esclavo de los hombres para ganarlos para Cristo. O sea, este hombre ha tomado una decisión. Y creo que en un momento dado nosotros vivimos nuestro cristianismo sin tomar decisiones. Caminamos nuestra vida de creyentes como dejándonos llevar por lo que aprendemos, pero no hay momentos en los que nosotros tomemos decisiones. Tomar decisiones como orar antes de leer tu Biblia, por ejemplo. Tomar decisiones de que, ¿cómo le voy a hacer para servir a mi Salvador? ¿Cómo le voy a hacer para hablar de Cristo? Esto es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Y les digo, esta palabra de esclavo se ve cuando el pueblo de Israel estaba sujeto a servidumbre en Egipto.
O sea, estaban bajo el yugo de los egipcios. Se usa la palabra también donde dice que las mujeres no sean esclavas del vino. Se usa también en la parte donde está hablando de que estamos nosotros en el matrimonio sujetos a servidumbre el uno al otro. Se usa donde nosotros ahora somos esclavos de la justicia. O sea, nosotros ahora servimos a la justicia de Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo. Y este hombre conoció a Jesucristo, recibió del Señor Jesucristo el Evangelio. Como decía él, a mí no me lo enseñó carne ni sangre, me lo enseñó el Señor Jesucristo. Y había lógicamente sabido, como dice Marcos 10:43, dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Este hombre toma la decisión intencional de ver de qué manera se humilla. O sea, un siervo, un esclavo en aquellos entonces no tenía ningún privilegio. Comían lo que les daban, si les daban. Vivían en algún techo, si se los daban. O sea, estas personas estaban a la merced de sus patrones. Y Pablo dice, yo estoy a la merced de mi Dios, de mi Salvador Jesucristo, y lo que yo quiero hacer es de qué manera, al ser yo un siervo de mi Dios, sirvo a su creación que está hecha a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Continúa el apóstol Pablo diciéndonos de qué manera se hizo un hombre humilde, cómo se hizo un esclavo. Este hombre pensaba. Yo definitivamente creo que nosotros todos tenemos que tomarnos momentos para pensar de nuestras vidas, para meditar delante de Dios en cuanto de qué manera habremos de ser nosotros esos instrumentos de Dios. Y este hombre dice algo muy particular, dice, me he hecho judío a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para de todos modos salve a algunos. Decimos, espérate, ¿que tú no eres judío? Pablo era judío. Dice, ¿me he hecho judío para ganar a los judíos? Sí. Cuando el Señor lo rescata, lo saca de esa sombrilla de reglas, de mandamientos, lo saca porque luego viene a darse cuenta que ahora la ley de los 10 mandamientos, la ley de los judíos, toda ella el Señor Jesucristo la había cumplido y ahora nos la había regalado. Pablo estaba perfectamente convencido de ellos. Sin embargo, a la hora de que se juntaba con judíos, ¿saben qué hacía? Lo que hacían los judíos. Se ponían a orar como oraban, y Pablo hacía eso. Que comían cosas que él ya podía comer de todo, y él se abstenía de comer las cosas que él podía comer, porque era libre, y se ponía a comer como ellos comían. Hacía Pablo las cosas de los judíos, sabiendo que todo lo externo no le iba a afectar en lo más mínimo, porque ya la ley de Dios había sido escrita en su corazón. Y ahora las cosas que él estaba haciendo, las estaba haciendo bajo ese entendimiento de poder servir a ese pueblo por el cual él oraba de una manera muy tremenda. Dice Romanos 9:2, porque tengo gran tristeza, dice, y continuo dolor en mi corazón, porque decía de ello mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El dolor de este hombre a ver a los judíos lo lleva a decir, si yo tengo que ser separado de Cristo para que ellos se salven, yo estoy dispuesto. Caramba, o sea, ¿qué amor es ese? O sea, ¿quién de aquí estaría dispuesto a decir, sabes qué? No le hace que yo me vaya al infierno,
si toda mi familia se salva? Wow. Eso era parte de lo que este hombre hacía. Decía: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel, decía, es para salvación. El hecho de que él haya sido judío y Dios lo haya liberado de todas las costumbres de los judíos, lo hizo a él libre para que a la hora de que tuviera la oportunidad de estar con alguien así, él pudiera dar testimonio de Cristo. ¿Por qué es esto tan importante? ¿Por qué es esta parte de la Escritura tan necesaria para nosotros? Yo no sé ustedes, yo sí, mala onda. A la hora que el Señor me rescata, yo era católico, tomé una actitud muy inapropiada contra los católicos. Y a la hora que hablaba yo con alguien, yo no quería ser como católico. Dios me había rescatado de ahí. ¿Y cómo era mi actitud? Como esta, ni de chiste. Oye, que tú no sabes aquí de cómo está escrito en Deuteronomio 20, Éxodo 20, Deuteronomio 5. ¿Qué no sabes? Que no te habrás imagen y semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. ¿Y por qué andas orando a estas imágenes? Y si nomás hay un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Pobre gente, se quedó toda paniqueada. Y dice Pablo: yo me hice como ellos. Me hice como los judíos para ganar a los judíos. Y me hice como los que están sin ley para ganar a los que no tienen ley. A esos que no tienen nada que ver con Dios. Hace algunos años me invitaron unos amigos de primaria, de quinto de primaria. Y se juntaron a comer. El piadoso no sabía qué hacer. ¿Voy o no voy? Le digo a Marta, mi esposa: oye, ¿cómo es este rollo? Me dice: pues ve. Voy a ir con mi equipo pastoral a decirles: oye, ¿sabes que me están invitando? ¿Ustedes qué piensan? Así como fariseos, ¿verdad? Pues lo sabemos, pues ve. Y digo, ¿qué no es precisamente con la gente que está sin ley con la que nosotros nos tenemos que asociar? ¿Que no es con las tinieblas donde nosotros brillamos? ¿Que no somos sal del mundo? ¿No somos los que le damos sazón a esta vida tan insípida, tan aburrida, tan gacha? ¿No somos nosotros? ¿Cómo va a brillar la luz? Entre la luz no brilla, somos iguales. Pero en las tinieblas nosotros resplandecemos de una manera sabia, buscar cómo le hacemos para alcanzarlos con el Evangelio. La persona que a mí me impactó mi vida, estando yo en la preparatoria, yo era un chavalo vago, traía el pelo hasta acá, me gustaba hacerle así, para que se me fuera para atrás. Y estaba en una escuela de paga, entonces si pagas, pues pasabas. Entonces yo llegaba y me sentaba a ver nomás así, a hacer actos de presencia. Iba sin lápiz o sin pluma, no contestaba. O sea, mal, me da pena decirles esto, pero es verdad. En una ocasión llegué y nos habían dado un examen y yo no traía con qué escribir. Se sentaba enseguida de mí un joven, así como ustedes, bonito, con el pelo cortadito, bien vestido, y voltea y me dice: ¿no traes lápiz? Le digo: no traigo. Se levantó, él traía un lápiz nuevecito y cortó un pedacito y fue y le sacó la punta a este lado con el borrador y me lo dio. Él se quedó con el pedacito. En otra ocasión me llega a la prueba y tiene un 0 y me dice: ¿hay algo que yo te pueda ayudar de esa materia? ¿Hay algo en que te pueda servir? Así me dijo, estaba en la preparatoria. Y le dije: no. Y luego volteó y le digo: oye,
¿por qué eres así? Y me dijo, porque Cristo vive en mi corazón. Ya yo lo había visto, porque se juntaba con nosotros, entre todas las lacras que éramos, a juntar chistes y decir majaderías. Y este tremendo se paraba y se sonreía con nosotros, no se reía de lo que decíamos. Entonces le dije, oye, Jorge se llama, o se llamaba, no sé, lo dejé de ver. Le digo, oye, ¿me puedes explicar eso que tú dices que Cristo en tu corazón? Y digo, ¿qué es eso? Me empezó a predicar el evangelio, enseñarme todo. Al final le dije, ¿sabes qué? No te entiendo, no sé de qué me estás hablando, le dije. O sea, no logro entender qué es eso de que mis pecados y que Cristo. Dije, no sé nada. Y este joven siguió siendo una persona que estuvo orando por mí. Estuvo orando por mí. Y a la hora de que yo veo esta parte de la escritura y digo, hijo, qué tremendo que este hombre sabio se hizo como ellos para ganarlos. Este hombre no se hizo como yo porque era un burro, un tremendo, pero se acercó a mí y mi vida quedó marcada a partir de ese momento. O sea, mi vida no volvió a ser igual desde que ese hombre me regaló un lápiz y él se quedó con un pedacito. Fue esa acción que el Espíritu Santo utilizó para afectar mi vida, que eventualmente me llevó a mí a tomar decisiones en mi trabajo y pedía yo a Dios. Ya ahorita trabajo en la iglesia, pero yo le pedí a Dios que me diera la sabiduría para poder alcanzar a las personas con las que yo trabajaba. Y andaba pensando siempre, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ay, de acuerdo, estaban todos los salones y las oficinas. Y dije, ya sé qué voy a hacer. Voy a comprar una cafetera. Voy a comprar cremora, filtros, vasos, azúcar, etcétera, etcétera. Y los voy a poner ahí en mi salón, en mi oficina. Y los voy a ir a invitar a todos. A decirles, aquí hay café gratis. Y luego ponía yo en mi escritorio mi Biblia abierta. Entonces llegaban y ellos tomaban café. Y empezaron, oye, pues yo pongo algo, no. Yo quiero regalarte esto. Esto es algo que yo te quiero regalar. Ven tú y disfruta el café y todo. Y gente empezó a decirme, oye, ¿qué onda con la Biblia? ¿Tú la lees? ¿Sí? ¿Sabes algo de ella? Aprovechaba yo esas oportunidades para ver de qué manera sencilla podía yo tener la oportunidad de hablarles el evangelio. Hay ocasiones en las que nosotros, lógicamente, no somos así de sabios como lo fue Pablo, pero sí tenemos, por la gracia de Dios, el podernos acercar a nuestro Padre Celestial y decirle, Señor, ¿me pudieras ayudar a compartir el evangelio de una manera sencilla? O sea, el evangelio, y les quiero quitar cualquier tipo de carga que puedan ustedes tener. El apóstol Pablo les pide a los efesios, dice, oren por mí, dice, para que cuando yo predique el evangelio, dice, lo haga sin temor. O sea, ¿puede involucrar temor predicar el evangelio? Sí. Sí, o sea, estamos teniendo una interacción con alguien en la que no sabemos cómo van a responder. Pero Pablo dice, yo me hice como ellos también. Como esa gente que está enojada con Dios. Y que en lugar de decirle, mira, tus problemas los tienes y culpas a Dios, pero la razón que los tienes es porque nunca quisiste nada con Él. O sea, nosotros no queremos hacer eso. No queremos embarrarles el pastel en la cara. O sea, queremos ver de qué manera nosotros nos ponemos a sus órdenes para poder orar por sus necesidades. Una cosa que nosotros podemos hacer por cualquier persona que está cerca de nosotros es preguntarle, ¿hay algo que yo puedo orar por ti? Allá en Juárez pasó una situación hace muchos años, donde en una maquiladora, un día llega una chica con cortadas las venas de aquí, vendada, y estaba esta chica aquí en la maquiladora y se sienta ella con las vendas. Esta chica voltea, cristiana, esta es cristiana, voltea con esta chica y le dice, oye, no te había visto, ¿qué te pasó? Dice, me quise quitar la vida
pero una persona me habló de Cristo. Y esta cristiana le dijo, yo también soy cristiana. Y volteé y le dice, ¿y por qué nunca me dijiste nada? A veces nos quedamos callados ante una situación en la que estamos viendo este mundo desquebrajarse. Las noticias que ustedes ven, las ven ellos. La incertidumbre que tienen ellos, también la podemos vivir nosotros. Y podemos tener misericordia de esas personas que no conocen la ley de Dios, no conocen a Cristo. Este hombre dice, y me dice débil con los débiles para ganar a los débiles. Yo no sé ustedes, más bien pudiéramos pensar que sí, que es cuando más tristes estamos, cuando más quebrados estamos, cuando más solos nos sentimos, es cuando más necesitamos que alguien llegue y nos dé una palmadita y nos diga, yo estoy contigo, yo quiero caminar contigo este proceso. Y el apóstol Pablo, siendo un hombre lleno del Espíritu de Dios, buscaba esas oportunidades porque él conocía de una manera bien personal esa debilidad, ese dolor que llegó a decir, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Sí, nomás que eso lo puede decir un cristiano, pero un no cristiano no. Y es precisamente cuando nosotros podemos venir a esa persona y decirle, ¿sabes qué? El Señor Jesucristo te ama. A Él le interesa tu vida. Tú fuiste creado por Él para su gloria y quiere ayudarte. Nosotros sí tenemos que ser cuidadosos con el uso de nuestras palabras a la hora de que hablamos el Evangelio. El apóstol Pedro fue un hombre muy tremendo, muy aventado, duro, terrible. Pero cuando el Señor lo restaura, conoce este hermoso amor de Cristo, que le decía, Pedro, ¿me amas? Ya sabemos la historia. Tú sabes que te amo, Señor. Entonces hazles de comer a mis ovejas. Este hombre tremendo fue el que dijo, santifica al Señor Dios en tu corazón. O sea, dale en tu corazón el lugar de honor que merece. Y está preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay en vosotros. De todo aquel que demande una razón de la esperanza que hay en ti, tú hazlo con reverencia. Una vez estaba platicando con una chica que era testiga de Jehová. Tenía mejor memoria en aquellos entonces, traía más la Biblia aquí que ahora. Sabía dónde estaban todos los versículos. Ahorita les repetí este versículo de 1 de Pedro 3:15, por si la quieren apuntar. Pero yo empecé a hablar con ella y le empecé a decir, ¿sabes qué lo que pasa? Mira, la Escritura dice que el Señor Jesucristo es Dios. Y en las Biblias del reino dice en Romanos que Jesucristo es un Dios. O sea, Jesucristo es el Señor, el Dios. Y estoy hablando con ella un rato y después de un rato me dice, esto me da pena porque somos los cristianos muy terribles. Me dice, es la primera vez que alguien no me grita, la primera vez que alguien no me regaña, un cristiano. Hijo, mano, dije yo, gracias Dios que tuviste misericordia de mí y me ayudaste a ser respetuoso de esta persona. Así como nosotros traemos por dentro este evangelio glorioso por la gracia de Dios, ellos tienen su doctrina y la traen también bien metida. Y es necesario que con reverencia nosotros comuniquemos lo que está escrito y que les podamos enseñar en donde dice. Entonces Pablo era un hombre que podía relacionarse con todas las personas, a pesar de sus maneras de pensar, de sus maneras de ser. Porque él había leído, como dice Ezequiel 36:26, ahí están sus notas. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestro corazón, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis y los pongáis por obra, los pongáis por obra. ¿Saben para qué puso el Espíritu Santo, el Señor Dios, su Espíritu Santo en nosotros? Para amarlo y para amar. Esa es la razón. No nomás nos dieron el Espíritu Santo porque sí, nos dieron su Espíritu, nos quitaron el corazón de piedra, un corazón duro, insensible a las cosas de Dios, y nos dio un corazón que es sensible ahora,
un corazón que ama a Dios, un corazón que piensa de qué maneras específicas sirve a su Salvador. Les digo, Pablo, con esta sabiduría que el Espíritu Santo de Dios sabía que la ley de Cristo estaba en su corazón. Había también este hombre leído del Salmo 82, versículo 3, donde decía: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, rescatad al débil y al necesitado, libradlos de la mano de los impíos. Hermanos, no únicamente de las manos de los impíos, sino de las garras del enemigo. La palabra de Dios dice que el príncipe de este mundo tiene a la gente cegada, no pueden ver el evangelio. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿y quién se los va a comunicar? ¿Y de qué manera lo vamos a comunicar? ¿Vamos a tener misericordia de una persona que trae el catolicismo bien arraigado? Sí, hermano. Vamos a tener misericordia, vamos a ser sabios y cuidadosos de cómo comunicamos, de cómo ese Salvador hermoso que salvó mi corazón, mi alma, lo quiere salvar también a él. Y que tenemos ideas acerca de las doctrinas que nunca hemos puesto en tela de juicio para ver si lo que creemos es verdad o no. Una vez estaba con un hombre y me dice: esa onda del cristianismo, me dice, no, es como llamaradas de petate, me dijo así. Ok. Le dije: ¿te puedo hacer una pregunta? Me dijo: claro. Le dije: ¿Tú qué eres? ¿Católico? Sí, me dice: yo soy católico. Le dije: ¿sabes por qué eres católico? ¿Por qué? Le dije: porque tus papás eran católicos, ¿cierto? Me dijo: sí. Le dije: ¿tú te has puesto a pensar en lo que crees? No. Le dije: si tú hubieras crecido en una casa de testigos de Jehová, ¿qué crees que serías? Pues sí, testigo de Jehová. Digo: ¿sabes por qué? Porque no leemos, no ponemos atención a lo que la Biblia dice, y por eso nosotros creemos sin saber lo que creemos. El hombre se quedó muy pensativo y usé esa oportunidad para poderle predicar el evangelio, para poderlo llevar a que conociera a Jesucristo. Pero Pablo no únicamente se detiene en decir que él se va a hacer como esa gente para ganar a toda la gente. O sea, este hombre era un hombre que observaba, era un hombre que ponía atención. Ahorita que les platicaba de mis amigos, esos que me invitaron, fui y me siento, en un restaurante, y empiezan a pedir shots de tequila. Y tráigame esto, y tráigame el otro, y tráigame aquí, tráigame allá. Y me trae una limonada, por favor. Me trae una limonada, por favor. Me llevaron mi limonada y luego me tomé otra. Y estuvieron a tome y tome y tome y tome. A la hora de la cuenta, yo no les iba a decir: miren, inicuos, impíos, yo no voy a pagar su borrachera. Me quedé callado y saqué mi cartera y repartieron la cuenta entre todos y me callé. Y nos hemos seguido juntando, y les tengo que decir que el día de hoy se la pasan preguntándome de Jesús. Esos estaban cerrados, que al principio se burlaban de mí. ¿Saben quién soy? Se burlaban de mí, hablaban de mí. Ahora me dicen: oye, dinos qué onda. Entonces yo ahora espero que me inviten, y ahora, pues no nomás estoy esperando que me inviten, yo los quiero invitar a mi casa. Yo quiero seguir platicando con ellos. Y he buscado cómo continúo sirviéndolos. ¿Cómo me hago como la gente que no tiene ley para ganar a los que no tienen ley? Quiero mostrarles el amor de Cristo con mis palabras, primero que todo, y con mis acciones. El libro de los Hechos dice que el Señor Jesucristo empezó a hacer y a enseñar. El Señor Jesucristo empezó a hacer la voluntad de Dios y a enseñarles cómo es que se hacen las cosas. Y creo que nosotros queremos llegar a que la gente le diga a uno: a ver, dime cómo hago esa oración de fe para entregarle mi vida a Cristo. Nosotros no tenemos que llegar hasta allá. Nosotros queremos ser instrumentos de Dios y esperar a que el Espíritu Santo continúe haciendo una obra, sobre todo con los débiles que no entienden. A veces necesitamos que una y otra vez alguien nos tenga paciencia y nos enseñe la palabra de Dios.
Yo les digo ahorita que les estaba diciendo que ese hombre que me habló a mí el evangelio, que no le entendía, hermanos, no le entendía. Y el hombre no dijo, ¿cómo estás, tonto? Pues está bien claro, ¿no? No, no me dijo eso. Fue bien paciente y me estuvo hablando el evangelio. Hasta que un día el Espíritu Santo tocó mi corazón y me arrestó, me transformó mi vida. Y todo esto en un momento dado, les digo, pudiera parecer que trae una carga sobre nosotros. Hijo, si es cierto eso que está diciendo el pastor, es cierto, un día a ti alguien tuvo el valor de predicarte el evangelio. Y yo estoy sumamente agradecido por las personas que me estuvieron a mí hablando hasta que yo respondí. Yo estoy agradecidísimo, de hecho, anhelo ese día que voy a estar en el cielo y que le voy a decir a esa persona, gracias por lo que hiciste, gracias por lo que hiciste. Les digo, para algunos puede ser esto una carga, pero el apóstol termina esta parte de lo que hemos leído, dice, y todo esto lo hago por amor. Lo hago por amor del evangelio. O sea, este tremendo, a pesar de que tenía esta carga impuesta por el Señor, había aprendido a cómo amar este hermoso mensaje que Dios había traído a su vida y que por medio de él había sido transformado. Este asesino, este blasfemo perseguidor de la iglesia, amaba el mensaje del evangelio porque él era precisamente quien lo necesitaba como lo necesitamos todos nosotros. Ahora, es importante que nosotros tengamos un poquito de claridad en cuanto a este evangelio. El pastor John MacArthur dice que si el mensaje que tú predicas ofende a la gente, el mensaje del evangelio ofende a la gente, dice, no te preocupes, ellos han estado ofendiendo a Dios toda la vida. Entonces, ¿qué tiene de ofensivo el evangelio? Para nosotros poder ver la gloria de este mensaje glorioso, tenemos que ver lo negro de nuestras vidas. Les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en el capítulo 3 de Romanos, porque quiero que leamos el por qué este mensaje es tan hermoso. ¿Por qué nosotros debemos de amar este hermoso mensaje? Bueno, lo tenemos que amar porque Dios piensa y habla así del hombre. Dice el capítulo 3 de Romanos, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que en cuanto dice la ley, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. Este oráculo de Dios le está diciendo al mundo entero, esto eres tú eres todas estas cosas. Y te las digo, y esto te debe de llevar a que te calles la boca y no alterques con Dios. Este mensaje del evangelio nos tiene que mostrar lo negro para luego enseñarnos el diamante que se pone arriba del terciopelo negro. Ese brillo que brilla en todas sus facetas, por donde lo veas, ves el brillo del diamante. Brilla más cuando vemos lo negro de nuestras vidas. Este evangelio del cual el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo, pues porque es poder de salvación para todo aquel que cree. ¿Cree qué? El evangelio. Claramente dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Ese evangelio que viene y nos dice, tú eres así como acabamos de leer. Tú eres ese. Si no obedeces, el juicio de Dios lo has escogido tú. Porque el mensaje está dado,
y nosotros respondemos a Él. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Nosotros los humanos creemos que nuestra religión de poder hacer buenas obras para ganar a Dios, nos va a llevar a Él. Y saben, lo peor de todo es que todas las religiones de la tierra son así. Tú haces algo para ganar el favor de Dios porque eres bueno. Y yo le pregunto a la gente cuando me dice ese tipo de cosas, le digo, oye, ¿y las personas que no pueden hacer buenas obras? Las personas que están en una cama, enfermos, que no tienen dinero, que no conocen a alguien para predicar el evangelio. O sea, esas personas, ¿qué va a pasar con ellas? Si Dios nos salvara por medio de las obras, sería un Dios sumamente injusto. Porque preguntaríamos, ¿y cuántas obras? ¿Cuántas obras son las que nos van a abrir la puerta del cielo? ¿Cuántas y cuáles obras? Pero la manera en la que Dios nos salva es, yo te envío a mi Hijo Jesucristo para que si tú crees en Él, en el mensaje que Él te da, tú eres salvo. Es por fe, por la gracia de Dios, es por su misericordia. Por eso leemos allí en el Evangelio de Juan, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que no cree en Él ya es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Hermanos, este es el evangelio que Pablo predicaba y que lo amaba porque era la representación literal del Salvador que lo había hablado. Nosotros predicamos a Jesucristo. Nosotros estamos predicando el evangelio de Jesucristo y amamos a Jesucristo. Amamos lo que Él ha dicho. O sea, decía Pablo, todo lo que hago, lo hago por amor de este mensaje que vino a traer a mi vida un cambio que me hizo nacer de nuevo. Estando muerto yo, Dios me ha dado vida, me ha abierto las puertas directas al trono de la gracia de Dios. Y cuando nosotros entendemos estas cosas, nuestra vida no puede ser igual. Nuestra vida debe de cambiar por el simple y poderoso hecho de que ahora nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia de Dios para obtener el oportuno socorro en el tiempo de nuestras necesidades. Es por esa muerte en la cruz que nosotros ahora podemos hablar con nuestro Padre Celestial, invocar su nombre, clamar su misericordia, pero a la misma vez recibir de Dios de toda su bendición, de todo su cuidado, de todo su poder. Este es el mensaje que nosotros venimos a traerle a las personas, no únicamente o exclusivamente como un mensaje. Nosotros le andamos presentando a la gente al Señor Jesucristo. Eso es lo que la gente quiere ver. Quiere saber quién es esta persona que habló estas cosas que nos dicen ahora. Tú entras por la puerta y dice Jesús, yo soy la puerta, y tú vas a entrar y vas a hallar pastos verdes. Este es el Señor que dijo, yo te voy a pastorear junto a aguas de reposo. Yo soy el Señor Jesucristo, yo soy el que te va a llenar tu copa para que estés rebosando. Ese es el mensaje que viene acompañado de cantidad de expresiones de amor por nosotros, que nos encontramos totalmente perdidos, que estamos ciegos, que estamos sordos, que no entendemos. Nosotros por este evangelio queremos presentar una persona. Y si no amamos a esta persona, no vamos a amar su mensaje. Cuando yo veo a Pablo que dice, y todo esto lo hago por amor, amor a Jesús. Por eso ahora yo puedo venir a presentar a este Salvador que tuvo misericordia de mí. Y hermanos y hermanas, yo quisiera nada más traer esto a sus vidas. ¿Amas a Jesús? ¿Es Jesús tan real en tu vida que te deleitas con Él?
O sea, nosotros fuimos rescatados para ser transformados a la imagen de Jesús. Y cuando somos transformados a la imagen de Jesús, ¿saben cuál va a ser una de las características más notorias de nuestra vida? Que vamos a amar al Padre con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y vamos a amar al prójimo, aunque sea tan ofensivo, aunque sea nuestro enemigo como nosotros mismos. El propósito del Evangelio en nuestras vidas es venir a revelarnos a Jesucristo y a enseñarnos cómo es Él, para querer amarlo y caminar como Él caminó, pero para luego decirle a la gente: este es mi Salvador. No uno que te viene a juzgar, no uno que te viene a condenar, no uno que te viene a embarrar el pastel en la cara para que te sientas mal. No. Este es el Salvador que rescató a un hombre como este. Y aunque tal vez nosotros aquí no seamos asesinos, y quién sabe, porque a veces hemos deseado nuestra muerte o la de alguien más, y eso nos hace ser unos asesinos. Este hombre que decía: ay de mí, porque fue ese mensaje hermoso que un día alguien vino a traer a mi vida. En este caso fue el Señor Jesucristo, pero en tu caso y en el mío fue una persona que fue lo suficientemente valiente para hablarte de Cristo, estando vulnerable a que tú lo dejaras de hablar. A lo mejor tú has perdido miembros de tu familia porque tú eres cristiano. ¿Sabes qué no le hace? No le hace. Sé misericordioso, sé humilde, y si hay que regalarle un pastel a alguien, regálaselo. Y si le puedes mandar un texto a alguien que a lo mejor no te aprecia, dile: el Señor te bendiga. O le puedes hablar por teléfono: me estaba acordando de ti, ¿hay algo que puedo orar por ti? Aunque te cuelguen el teléfono. Cuando nosotros amamos a alguien, habla de los enemigos ahí, dice: pero ascuas de fuego estaremos poniendo sobre sus cabezas. Les platicaba anoche a los que estuvieron que a veces gente me ha hablado para saludarme nada más. Vamos para saludar. Y me quedo afectado, todavía el día de hoy. Alguien me dice: ¿sabes qué? Nomás hablo para saludarte, ver cómo estás. O sea, cuando el amor no ha afectado nuestras vidas. Y este es el amor de Cristo por nosotros. Y nos ha llamado a nosotros ahora a ser sus representantes. Esos representantes que debemos de ser sabios en todo tiempo, en toda situación, independientemente de lo que la persona sea, católica, musulmán, atea. Vamos a caminar con sabiduría. Y vamos a hacerlo no por ellos, sino por amor al Evangelio. Ese Evangelio que hace que el día de hoy tú y yo estemos aquí recibiendo la gracia de Dios y pudiendo decir: Padre, gracias que tuviste misericordia de mí.